comunidad empresarial que nos sigue en los 9 departamentos del país y en el exterior gracias a las redes de tecnología de la información diversa con las que cuenta nuestra institución. Y por ello, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio y del honorable directorio y el señor presidente, doctor Rolando Kempf, y del señor gerente general de nuestra institución, ingeniero Gustavo Jáuregui, y de todo nuestro equipo, luego de 2 noches en las que pudimos analizar temas laborales y financieros, hoy tenemos el placer de darles la más cordial bienvenida a la tercera noche de las jornadas empresariales, donde ustedes podrán aclarar muchas de sus dudas relacionadas a las empresas y al establecer un marco referencial del mundo del derecho comercial. Hoy contaremos con la valiosa colaboración y la experiencia de la doctora Susana Moreira Medrano, abogada especialista en asesoría de entidades no lucrativas y con experiencia laboral en personalidades jurídicas, experta en derecho corporativo, gestión pública para el desarrollo territorial, con amplia en la administración, especialización internacional en data protection y como propietaria de la empresa consultora Decos Bolivia, nos brindará sus conocimientos. Una persona a la que admiro profundamente por sus valores humanos y profesionales y a la que tengo el honor de llamar amiga. El tema que toca hoy va a distintos tópicos, para ser redundante, reuniones virtuales, documentos digitales y data protection, la resolución ministerial 146, de fecha 20 de julio 2020, los parámetros y requisitos de aplicación de validez y valor probatorio en un juicio, la data protection en el panorama internacional, la normativa general de data protection, conceptos básicos de tratamiento de datos personales a nivel empresarial y ejecutivo. Muchas gracias y vivamos juntos esta nueva enseñanza. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Moreira con la congratulación para la Cámara de tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Le cedo la palabra a usted, doctorita. Hola. ¿Aló, aló? Sí, la escuchamos, la doctora. Ahora sí. Ahora sí, bueno, reiterando, buenas noches a todos. Gracias, doctor, por la introducción. Como indicaba, vamos a tocar ahora temas algo nuevos, ¿no? Dentro de lo que es nuestra realidad en este momento y lo que es la realidad internacional en todo lo referente al ámbito digital, al ámbito de protección de datos, ¿no? Al ámbito virtual de todo lo que es el desarrollo comercial, ¿no? Vamos a ir viendo lo que son las reuniones virtuales. Las reuniones virtuales, como todos sabemos, por el tema de la pandemia, han sido casi una necesidad, ¿no? Evidentemente, aparte de eso, tiene múltiples ventajas. Si podemos ir moviendo las diapositivas, avanzamos. ¿Por qué tiene ventajas aplicar esta modalidad de reuniones, ¿no? Primero que nos va a reducir costos, ¿no? Costos de desplazamiento de nuestros miembros, viajes tal vez en muchas ocasiones, inclusive en temas de tiempo, ¿no? Nos van a facilitar realizar este tipo de reuniones virtuales. Ahora, nuestro marco jurídico evidentemente es una resolución que ha emitido el nivel central del Estado, ¿no? A partir de eso nos aprueba, ¿no? Nos aprueba a las entidades empresariales la aplicación de lo que es las reuniones virtuales, ¿no? Esto en
en distintas modalidades, puede ser una modalidad mixta, solo virtual, ¿no? Entonces nos da parámetros específicos para poder nosotros entrar dentro de ese mundo de operatividad nuevo, ¿no? Lo primordial, evidentemente, es que tengamos nosotros un respaldo jurídico para poder realizar nuestras reuniones virtuales. Ahora, todo lo que se refiere al tema digital, ¿no? Nosotros ya lo tenemos reflejado en lo que es la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Es la ley número 164, que ha sido emitida el 8 de agosto del 2011, donde ya nos da los parámetros para poder aplicar nosotros estas modalidades, este nuevo marco operativo de operaciones digitales, el manejo de lo que va a ser las firmas digitales, las firmas electrónicas, y todos estos parámetros nuevos que son necesarios, que es necesario que nuestras empresas puedan adecuarse, puedan modernizarse, ¿no? Ya que no vamos a retroceder en estos procedimientos, ¿no? Como país estamos caminando hacia adelante, ¿no? Y dentro de la coyuntura internacional, también tenemos que estar nosotros a la altura de lo que son las empresas a nivel internacional, ¿no? Vamos pasando las diapositivas. Como les iba indicando, la normativa que nos ha emitido el Ministerio de Desarrollo Productivo en lo referente a las reuniones virtuales es la resolución 146 quebrado 2020, que se ha emitido en el mes de julio del presente año, ¿no? Justamente preveyendo el tema de aminorar riesgos para las reuniones necesarias dentro de las empresas, ¿no? Aminorar, en este caso, el riesgo de contagio, que obviamente en este momento nosotros lo seguimos tratando de reducir, ¿no? Entonces, lo mejor en este momento es poder aplicar esa posibilidad de utilizar la herramienta digital para poder reunirnos, para poder tomar decisiones inclusive, ¿no? Y tienen total vigencia y validez legal, ¿no? Eso hay que aclarar. Vamos pasando. Esta resolución, ¿no? ¿Qué nos indica? Nos indica que nosotros vamos a poder desarrollar las reuniones societarias, ¿no? Específicamente nos indica eso. Vamos a poder realizar las reuniones societarias, ya sea asambleas de socios, juntas generales, nuestras reuniones de directorio inclusive, bajo este parámetro de las reuniones virtuales, ¿no? Y como les decía, nos da características específicas como son, puede ser la reunión presencial, nos da esa opción también dentro de esta resolución ministerial, a pesar de que se trata del punto específico de reuniones virtuales, nos da la opción de las reuniones presenciales, las reuniones virtuales y las reuniones mixtas, ¿no? Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta que nuestras actas obviamente nuestras actas van a poder ser, como siempre las hemos hecho, manuscritas, o las vamos a poder manejar también de manera digital. Pero esto va a ir dentro de un parámetro, dentro de un protocolo de protección de datos, dentro de un protocolo de archivo de información digital, que más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora, obviamente que dentro de nuestras reuniones virtuales tenemos que cumplir con todas las formalidades que nos establece la ley, ¿no? Por ejemplo, el tema de la convocatoria, los plazos de la convocatoria, el respeto a lo que es el quórum legal de la reunión, de la asamblea. Tenemos que respetar estos parámetros para que nuestras reuniones puedan tener la validez
correspondiente. Evidentemente, dentro de las herramientas digitales que tenemos en este momento, se puede verificar el número de miembros, se puede verificar también, obviamente, pasando ya a un parámetro un poquito más técnico, se puede definir la hora de la reunión, ¿no? Y, bueno, estas grabaciones, por ejemplo, de Zoom, nosotros las podemos validar ante notario inclusive, ¿no? Una opción es que nosotros convoquemos al notario para nuestra asamblea y que podamos hacer que el notario dé fe de esta reunión virtual, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es que nosotros, con todos los respaldos de registro digital de la reunión virtual, podamos apersonarnos ante nuestro notario de confianza y poder solicitarle una copia legalizada de esa documentación respaldatoria de nuestra reunión virtual, ¿no? Ahora, la validez, vamos pasando la diapositiva. ¿Cómo verificamos esta validez, ¿no? De nuestros documentos digitales, ¿no? La norma nos establece parámetros específicos, por ejemplo, en lo referente a lo que es la firma digital, ¿no? Esta firma digital tiene total validez jurídica, total validez probatoria inclusive, ¿no? Y evidentemente es muy eficaz en estos momentos en los cuales muchas veces no podemos llegar a tener en físico un contrato, por ejemplo, ¿no? Para poder firmarlo, nos va a facilitar el tema de darle validez a estos contratos virtuales que se denominan así contratos virtuales. Nuestra firma digital que ahora también se está solicitando en Fundempresa, ¿no? Desde la próxima semana para poder actualizar la matrícula, nos empuja a que como empresarios, como responsables, podamos nosotros acceder y poder aplicar todas estas tecnologías nuevas para poder también sobrevivir como empresas, ¿no? Vamos avanzando. Una más. Ahora, este tema de lo que significa la validez de la firma digital, ¿no? Nos la va a dar en este momento la entidad que está a cargo de todo lo que son tecnologías de la información, ¿no? Que es ATSIP. Cualquier proveedor, cualquier prestador de servicios de firma digital, ¿no? Tiene que estar registrado y aprobado, ¿no? Con una resolución obviamente administrativa para que pueda él dar los servicios de firma digital, ¿no? Los servicios tienen que estar acreditados por esta entidad matriz del nivel central del Estado. Pasamos la diapositiva. Ahora, tenemos nosotros una norma que es el Decreto Supremo 1793, ¿no? Donde nos da los parámetros justamente de lo que nosotros necesitamos para darle validez jurídica a nuestros documentos, a las actividades virtuales que vamos a realizar, ¿no? Y he tratado de sacar los artículos más específicos con referencia a la validez legal de estas actuaciones. Por ejemplo, el artículo 78 que específicamente nos va a explicar lo que es la validez jurídica, ¿no? De todo lo que son estos actos y negocios jurídicos y nos establece, ¿no? Que el acto o negocio jurídico que se va a llevar a cabo, ya sea en un documento digital que tenga firma digital, tiene toda la validez probatoria, ¿no?
dentro de lo que es también el comercio electrónico, el tema de los contratos. También nos respalda con respecto a ese tema el artículo 85 de la citada norma. Y pasándonos a algo más específico, que obviamente son los contratos electrónicos, ¿no? Nos da también ese respaldo jurídico para poder aplicar estas figuras, esta nueva realidad digital a lo que es toda nuestra operatividad empresarial. Vamos pasando. Ahora bien, este es un tema nuevo. Aquí en nuestro territorio todavía no se está manejando el tema de protección de datos, ¿no? Todo este tema de protección de datos a nivel internacional ya posee normativa, ya posee reglamentación, ya posee entidades de control, las cuales establecen parámetros legales justamente para manejar lo que es la protección de datos, ¿no? Que es el data protection. Bueno, ¿qué es el data protection? Son el conjunto de medidas, de procedimientos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Para poder dar un respaldo de protección a nuestra información personal, a nuestra información empresarial, a nuestra información empresarial estratégica, ¿no? Yo lo voy a dividir porque es importante que se tenga esta diferencia de conceptos, ¿no? A nivel internacional, el concepto de data protection, la figura de data protection está muy desarrollada, ¿no? En la Unión Europea, lo que es incluso Asia, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, tomando en cuenta nosotros nuestro parámetro de Latinoamérica, tenemos también avances en Argentina, ¿no? Tenemos avances también, vamos a ver acá, Costa Rica tenemos avances, Colombia, Uruguay, México y Perú, que ya tienen sus reglamentos de protección de datos, ¿no? Eso es algo en lo que nosotros estamos un poco retrasados como país y lo que hay que impulsar evidentemente como empresarios y como representación de los empresarios es impulsar que se puedan emitir estas nuevas normas, ¿no? Que a nivel internacional ya se están aplicando y que son necesarias en el ámbito empresarial. Son necesarias ya que si nosotros traspasamos fronteras como empresa, vamos a tener que cumplir parámetros de cumplimiento de protección de datos, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, yo creo que es menester poder impulsar que se puedan desarrollar las normativas correspondientes para lo que es data protection. Ahora, lo importante, ¿cómo aplicamos nosotros en nuestra empresa el data protection? ¿No? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hemos querido resumir en puntos específicos cómo podemos nosotros comenzar a aplicar estos procedimientos de data protection. Primero, obviamente, como empresa, tenemos que estar conscientes de que es una necesidad, ¿no? Tener claras las estructuras que se van a manejar para nuestra protección, para la protección de datos. Ahora, cuando hablo de protección de datos, no solo me refiero a datos de la empresa misma, ¿no? También me refiero a datos, por ejemplo, que nosotros vamos a exteriorizar, vamos a compartir con alguna empresa que nos brinda algún servicio. Los datos, por ejemplo, de las personas que están siendo reclutadas para trabajar con nosotros. ¿Cómo vamos a manejar esos datos? ¿Hasta dónde nosotros podemos solicitar, digamos,
aprobación de parte de las personas para manejar estos datos, para poder incluirlos en ficheros, porque así se denomina el conjunto de datos que se maneja dentro del Data Protection. ¿Cómo vamos a manejar esos datos dentro de los ficheros correspondientes? ¿Qué se le va a informar, por ejemplo, al cliente para solicitar su información, ¿no? Vamos a tocar ahí temas de aceptación de cláusulas de privacidad y obviamente nosotros también en todos los contratos en los cuales se nos requiere información, vamos a tener que verificar desde ahora que se tiene una cláusula correcta de protección de datos, ¿no? Y de una cláusula de privacidad y manejo correcto, ¿no? Ahora, con respecto a la información almacenada, justamente allí nosotros tenemos que verificar la clasificación de información que nosotros vamos a tener dentro de nuestros ficheros, ¿no? Poder ordenar toda esa información que tenemos tal vez en físico, ¿no? Ordenarla y poder también digitalizarla, que en ese momento es lo más correcto, ¿no? Lo que nos exige también, inclusive a nivel internacional, que los documentos los podamos manejar de manera escaneada, con todas las normas de seguridad. Entonces, empezar a poder digitalizar nuestros documentos, cosa de que el momento que nosotros necesitemos aplicar todos esos procedimientos, no estemos tratando de adecuarnos a la nueva normativa, a la operatividad nueva empresarial. Entonces, tenemos que ir primero viendo nuestra información, manejando nuestra información, verificando qué tipo de información tenemos, qué tipo de información es estratégica, qué tipo de información manejamos, información sensible, información de nuestros empleados. Todo ello tenemos que comenzar a ordenar nuestra información dentro de las empresas, ¿no? Ahora, aquí hay un punto importante, ¿no? Que es justamente este tema del manejo de los acuerdos de privacidad, de los convenios de manejo de datos, cómo nosotros vamos a estar seguros de que nuestra información, por ejemplo, no sé, me doy un ejemplo que en este momento está de moda, ¿no? El tema del delivery, por ejemplo, ¿no? Nosotros como empresas gastronómicas, podría ser, damos la información a esta entidad que nos va a hacer el delivery. Ahora, yo ahí pongo a la cuestionante. Nosotros hemos verificado si tiene una cláusula de privacidad, si ellos dentro del contrato que nos han propuesto, existe la cláusula de privacidad del manejo de información, hasta dónde ellos pueden manejar nuestra información estratégica empresarial, ¿no? Entonces es momento en que nosotros también empecemos a revisar nuestros contratos, ¿no? Para poder evitarnos después posteriores problemas por el tema de mal manejo de nuestra información estratégica empresarial. Ahora, dentro de todas estas medidas, también tenemos que tener en cuenta que los derechos digitales de las personas de las que nosotros manejamos la información también tienen que ser respetados, ¿no? Hasta dónde yo puedo compartir la información de mi empleado, ¿no? Hasta dónde yo puedo poner, digamos, una cámara en el pasillo para filmar la actividad que se realiza en esa área, ¿no? Hasta dónde yo tengo, digamos, esa posibilidad de manejar incluso ese tema de imagen de las personas, ¿no? Más adelante se va a ver que inclusive, ¿no? En las tiendas, en los lugares de comercio, van a tener que respaldar evidentemente el por qué se va a tener que poner una cámara, cómo se va a manejar el tema de las imágenes de todo el flujo de gente que va a pasar por ese espacio, ¿no? Esto a nivel internacional está completamente regulado, ¿no? Y no pensemos que no va a llegar a Bolivia, porque sí lo va a hacer y
sí se está viendo ya que el tema digital tiene que tener ya un avance dentro de lo que son las actividades como país, ¿no? Ahora, otro tipo de medidas. Nosotros como empresarios, obviamente vamos a buscar el respaldo jurídico para poder manejar este aspecto de la protección de datos, ¿no? Ya habíamos nombrado que la ley de telecomunicaciones nos ampara para poder manejar, evidentemente, todo este ámbito digital. Obviamente necesitamos una norma más específica sobre protección de datos, ¿no? Pero en este momento nos respalda lo que es la ley de telecomunicaciones, ¿no? El marco jurídico lo tenemos ya establecido. Ahora, ¿cómo vamos a...? Un punto importante es la gestión del consentimiento de las personas de las cuales nosotros vamos a manejar sus datos personales, sus datos empresariales, datos estratégicos. ¿Cómo vamos a validar el consentimiento para respaldo nuestro, ¿no? Ahí me refiero a cómo nosotros vamos a establecer nuestros protocolos de manejo de datos, ¿no? Evidentemente vamos a tener que tener un respaldo, como les decía, de lo que son convenios de manejo de información, ¿no? Contratos inclusive de privacidad, ¿no? De esa forma nosotros vamos a poder operativizar y respaldar de manera correcta el tema legal del consentimiento de las personas sobre la otorgación de sus datos. Ahora, dentro de nuestras empresas, sí vamos a tener que manejar personal específico para que pueda manejar, para que pueda hacerse cargo de estos ficheros de datos, ¿no? Evidentemente, nosotros en este momento tal vez lo veamos como un gasto, ¿no? Pero es necesario que nosotros podamos tener en orden todo el manejo de nuestra información, ¿no? Para posteriores actividades, para posteriores inclusive adecuaciones a la norma, todo ello, necesitamos que se pueda, digamos, ir conformando y capacitando inclusive a personas que se vayan a hacer cargo del manejo de la información, ¿no? En nuestras empresas. Ahora, un punto importante, cuando nosotros trabajamos a nivel internacional, tenemos que cumplir parámetros internacionales, ¿no? Y como les explicaba, a nivel internacional, en el tema de lo que es data protection, están ya muy avanzados, ya lo aplican. Entonces, como empresas, si nosotros queremos trabajar fuera de nuestras fronteras, tenemos que cumplir también esos parámetros de cumplimiento de data protection, ¿no? Vamos avanzando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar tal vez un procedimiento dentro de nuestras empresas para lo que es la protección de datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a establecer? Vamos a establecer tal vez un manual, ¿no? De tratamiento de información. Primero, eso dentro de un parámetro de una política interna de tratamiento de información, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a establecer medidas específicas con relación al manejo de datos, como ya les había explicado, ¿no? Esto dentro de lo que significa ya sea datos de clientes o datos mismos de nuestra empresa, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. Y esto va un poquito redondando a lo que ya les había explicado, ¿no?
manejar siempre el derecho, la protección y el respeto a lo que son los derechos digitales de las personas, ¿no? Y bueno, siempre tener el respaldo de autorización y hasta qué niveles se puede manejar la información de los clientes, de los empleados, ¿no? Hasta qué punto nos autorizan a manejar su información, a dar a conocer su información, a utilizar su información, ¿no? Continuamos con la próxima diapositiva. Ahora, aquí hay 3 puntos específicos en los cuales nos sirve, por ejemplo, incluir el tema de data protection en nuestras empresas, ¿no? Uno es el manejo de lo que es la gestión de recursos humanos. Cómo nosotros vamos a tratar de recopilar la información de nuestros empleados, cómo se la va a clasificar, ¿no? Entonces, vamos a establecer obviamente parámetros de clasificación, ¿no? Que nos permitan también no traspasar ni violar los derechos digitales de nuestros empleados en este caso, ¿no? Otra parte importante en la que nos sirve también el tema de protección de datos es el espacio, ¿no? Dentro de lo que significan nuestros procesos, ¿no? de contratación, de compra, ¿no? Todo el tema de los contratos, como les había explicado, esos datos específicos, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a clasificar, ¿no? Y lo que se refiere también a los datos comerciales, ¿no? Que tiene bastante relación con lo que es nuestra actividad contractual. Vamos pasando a la siguiente. Una más, por favor. Bien. Aquí estamos mostrando un pequeño esquema, digamos, de lo que tendríamos que manejar como empresarios, ¿no? Con referencia a lo que son nuestros datos estratégicos, ¿no? Primero vamos a tocar el tema de lo que es la verificación de justamente estas cláusulas, estos convenios de privacidad, ¿no? Hasta dónde nosotros aprobamos o autorizamos que la entidad a la que nosotros estamos otorgando y estamos dando a conocer nuestra información puede manejar los datos, ¿no? Hasta dónde puede incluso tal vez hacerlos conocer, utilizarlos, ¿no? Entonces, eso es algo que en la coyuntura actual se tiene que verificar, ¿no? Siempre se va a manejar el tema del consentimiento, ¿no? De otorgar esos datos. Después, dentro de nuestras empresas, como ya les había indicado, vamos a tratar de clasificar nuestra información, ¿no? Tratar de clasificar nuestra información ya sea información personal y por otro lado lo que es la información empresarial, ¿no? Y obviamente empezar a crear procedimientos, empezar a establecer políticas de manejo de nuestros datos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Aquí vamos a tocar un concepto no muy conocido, ¿no?
que se lo está aplicando, es un procedimiento, perdón, que se lo está aplicando ya en bastantes entidades, que es el voto electrónico, ¿no? O el voto virtual. Nos preguntamos entonces si realmente este procedimiento tiene validez legal en nuestro territorio, ¿no? Evidentemente, sí tiene validez si se cumplen los parámetros específicos, ¿no? Que aquí los estamos desarrollando, ¿no? Dentro de lo que es este principio, que es el principio de equivalencia funcional. ¿A qué se refiere? ¿Qué? Se refiere a que la manifestación de voluntad que nosotros vamos a expresar en este documento electrónico, ¿no? Tiene exactamente la misma fuerza vinculante que una contenida en un documento que tenga un soporte tradicional, como es el papel, ¿no? Entonces, el concepto se refiere a esa validez, ¿no? Y a esa equivalencia legal que se le da, equiparando, digamos, su fuerza vinculante. Entonces, ¿qué se debe respetar en este acápite, en este procedimiento de voto electrónico? Primero, lo que es la seguridad jurídica, ¿no? Tenemos que establecer que si nosotros vamos a proceder a aceptar o a aplicar el voto electrónico, tiene que tener todos los respaldos jurídicos, legales, prácticos y todo para poder darle validez a ese procedimiento, ¿no? Manejo del software, todo lo que se refiere a que esa información en algún momento pueda ser auditable, ¿no? El tema de que se pueda verificar que esta información también va a ser encriptada, que no se va a poder modificar, ¿no? Que ya son un poco temas técnicos, pero que sí, evidentemente, son importantes el momento en que nosotros buscamos aplicar esta figura del voto electrónico, ¿no? Es un pequeño monstruo. De igual forma, volvemos a recalcar que se tienen que proteger los derechos digitales de las personas, en este caso, los derechos de los socios, ¿no? ¿A qué nos referimos? A mantener, por ejemplo, la identidad el momento que se emite el voto, ¿no? Aparte, vamos a verificar también que dentro de estos procedimientos existe obviamente la seguridad de que no puedan ser modificados, como les explicaba, ¿no? Que haya un procedimiento de encriptación de datos, de un software que nos permita proteger nuestro procedimiento de modificación por un tercero, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá, como les explicaba, nuestro procedimiento tiene que seguir algunos estándares y parámetros de seguridad, ¿no? Nuestro procedimiento de voto electrónico tiene que tener, evidentemente, se tiene que poder auditar en algún momento, ¿no? Auditar el software, auditar el sistema, auditar toda la parte técnica para verificar si evidentemente no ha existido una manipulación de los datos. Se tiene que mantener también el tema del anonimato, ¿no? Protegiendo siempre la privacidad de las personas, de los socios en este caso, en este acto, ¿no? Ahora, obviamente que la tecnología a utilizarse puede variar, ¿no? Nosotros incluso podemos tener una votación vía Zoom, pero hay procedimientos mucho más específicos, mucho más elaborados que nos van a permitir dar otro tipo de operatividad a nuestro proceso eleccionario, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros de cómo queremos aplicar
esta figura del voto electrónico. Pasamos a la siguiente. Esto también es un aspecto un poco más técnico, ¿no? En lo referente a la seguridad del software, ¿no? Recalcamos que tendría que tener realmente la posibilidad de ser auditado, de ser validado, de no ser modificado, ¿no? Que ya va evidentemente un tema un poco más técnico de lo que es el ámbito de la ingeniería de sistemas, ¿no? Y bueno, con eso nosotros terminamos la exposición. Evidentemente este es un tema nuevo. Ampliarlo demasiado, ampliar procedimientos, ampliar conceptos, no es bueno, ¿no? Lo bueno es darles tal vez las ideas principales, ¿no? Para que las mismas empresas puedan ir adecuándose, investigando, porque cada empresa obviamente va a aplicar de manera diferente su manejo de datos, ¿no? Sus reuniones virtuales, su manejo digital de la información, ¿no? Pero sirve que nosotros podamos darles un parámetro general y también, bueno, obviamente informarles del parámetro internacional con respecto a estas nuevas cuestiones operativas comerciales, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a Melanie para ver si tiene algunas preguntas para la doctora, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Romero. Buenas noches a todos. Tenemos una pregunta. Es la siguiente. Como empresas, las sociedades anónimas tienen problemas para reunirse en directorio y asamblea. El Código de Comercio no señala nada sobre las reuniones virtuales. ¿Bajo qué criterio debemos reunirnos? Puesto que los empresarios quieren hacerlo de manera virtual y no presencial como señala el código. Ya. Bueno, aquí nos vamos a respaldar justamente en la resolución que ha emitido el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Que es la resolución 146 de 2020, de fecha 20 de julio de 2020, que también la vamos a compartir con ustedes como material, ¿no? Para que la puedan tener como referencia, en la cual nos habilita para poder nosotros aplicar la modalidad de reunión virtual, ¿no? Esto se va a entregar como material de apoyo, como les indicábamos hace un momento. Entonces, tenemos ese respaldo de esta resolución ministerial. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son la protección de la modalidad de teletrabajo conforme al Decreto Supremo 4267 y cuál sería la protección de los datos informáticos? Ya, teletrabajo. Bueno, no hemos tocado teletrabajo porque es un tema igual, o sea, es un tema muy amplio en el ámbito de lo que es protección de datos. Tenemos que manejar como empresa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy general. Si nosotros vamos a permitir que nuestro empleado pueda trabajar desde su equipo, ¿no? Entonces tenemos que manejar la posibilidad de que exista posibilidad de que todo el trabajo, toda la información que se maneje en el equipo del empleado vaya a registrarse en una copia de seguridad, ¿no? Obviamente es muy complicado manejar este tema de datos de la empresa cuando nosotros no estamos bajo el control de lo que es los equipos, las redes y todo ello, ¿no? Entonces, el tema de teletrabajo es otro tema que, bueno, con gusto nosotros vamos a desarrollar, si nos permite la cámara, de igual forma, dándoles parámetros legales, parámetros operativos, soluciones inclusive, ¿no? Para
poder llevar de manera adecuada el teletrabajo y sin incumplir ninguna normativa, sin nosotros perjudicarnos tampoco con todo lo referente a la protección de datos. Es otro tema que, bueno, con gusto vamos a ampliar si nos lo permiten, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. ¿Existen sanciones por no registrar los actos de comercio y eso tiene relación con el criterio de data protección? Ya. Obviamente nosotros como empresarios tenemos la obligación de registrar nuestros cambios operativos, por ejemplo, nuestros datos de constitución, nuestros datos de representación legal, todo ello, ¿no? Es necesario, nosotros estamos regulados ya bajo parámetros legales. Fundempresa nos exige que tengamos datos actualizados respecto a nuestros datos empresariales, ¿no? Pero esto todavía no se aplica justamente este tema de data protection hasta donde yo sé, ¿no? Que se establezcan tal vez sanciones por parte de Fundempresa, simplemente si no actualizamos nuestra matrícula, obviamente vamos a tener que, para actualizarla, tener que pagar las gestiones correspondientes, pero es un procedimiento específico de sanciones que sí, evidentemente existe dentro de los reglamentos de protección de datos. Sanciones a cómo se maneja la información o en base a qué información se puede, es obligatorio compartirla. No tenemos una normativa. Esa normativa la tendría que emitir el nivel central del Estado, ¿no? Para que nosotros, adecuados a esa norma, tengamos la obligación de dar, por ejemplo, estos datos empresariales o datos de nuestro personal, ¿no? Dependiendo de la clasificación y la obligatoriedad que nos exija la norma. Pero no existe una norma del nivel central que nos exija y nos implique, nos aplique sanciones a su incumplimiento, ¿no? Como les he indicado, estamos muy atrasados como país en este aspecto y es lo que tenemos que impulsar también como empresarios a través de nuestros representantes, de nuestras representaciones empresariales, para que se pueda impulsar el desarrollo de estas normas que son tan necesarias, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿Fundempresa cuenta con data protección? Desconozco, ese es un tema que se lo tendrían que preguntar tal vez al doctor Romero, ¿no? Desconozco procedimientos de data protection en Fundempresa. Ok. En un momento hablamos de la firma digital. Considerada, Bolivia está lista para afrontar un escenario de esta magnitud, que muchas entidades aún tienen problemas con la plataforma tecnológica. Muchos empresarios y comerciantes no trabajan vía equipos tecnológicos. Ya. Evidentemente, todo lo que se refiere a avance digital dentro de lo que es el ámbito empresarial y comercial en nuestra realidad boliviana es muy complicado, ¿no? Hay un gran sector, por ejemplo, de las empresas, microempresas, por ejemplo, no van a poder manejar estos temas de innovación digital, ¿no? Pero desde lo que es el nivel central del Estado, es necesario que se establezcan nuevas políticas de impulso justamente a dar ese paso para las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, ¿no? Que se pueda dar, no sé, un impulso económico, un impulso técnico, ¿no? Es ya un tema un poquito más de desarrollo de políticas estatales, ¿no? Porque simplemente tenemos que
ver la realidad de nuestras empresas. No todas se van a poder adecuar, no todas van a poder acceder a sacar una firma digital o poder utilizarla inclusive, ¿no? Poder utilizar la firma digital porque no están capacitados en herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, sí es un problema latente que nuevamente les reitero, es obligación nuestra solicitar a nuestros representantes empresariales que se hagan las gestiones, que se impulse el desarrollo de políticas en beneficio de nuestro sector y justamente un tema específico, este tema de impulso digital a las empresas, ¿no? ¿Cuál sería la forma y procedimientos que una empresa de data protección debe cumplir? ¿Cómo se podría establecer una empresa sin norma de respaldo? Bueno, en realidad la norma de respaldo nos la da la ley de telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que se refiere a la innovación digital. Entonces, nosotros no, al establecer un protocolo de manejo de datos, al establecer procedimientos para manejar los datos, para manejar cláusulas de privacidad, para manejar convenios de privacidad dentro de lo que es el manejo de datos, nos lo da esta ley, nos lo da también la Constitución Política. Evidentemente no tenemos una normativa específica como en otros países que ya tienen desarrollados reglamentos específicos, que tienen una autoridad específica de data protection, ¿no? Podemos establecer con todo el respaldo legal que nos dan estas dos normas los procedimientos para manejo de nuestros datos. No estamos saliéndonos dentro del ámbito legal para poder aplicar estos procedimientos que evidentemente nosotros si los comenzamos a aplicar, el momento que ya exista una normativa específica, va a ser mucho más fácil para las empresas adecuarse a esa nueva realidad normativa, ¿no? ¿Cuál es la utilización de la firma digital dentro de procesos judiciales y qué implicancia tiene a nivel corporativo? Ya. Bueno, dentro de procesos judiciales, hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, en el tema notarial, voy a dar un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? No se está todavía manejando la validez que se le puede dar a una firma digital para emitir documentos públicos, ¿no? Obviamente en el ámbito de lo que es el ámbito judicial, nosotros como abogados podemos acceder a utilizar el procedimiento de la firma digital, pero de igual forma no está completamente normada su utilización. No sé si eso me corrige el doctor Romero, tal vez él tenga un poco más de conocimiento al respecto. No, creo que no. Bueno, muchas empresas realizan pedidos a través de plataformas digitales. ¿Cuál sería, según su criterio, la protección que deberíamos obtener para la protección de los datos informáticos de las empresas? Ya, en este caso no son datos informáticos, son datos, en realidad son datos estratégicos empresariales, ¿no? Nosotros en el momento que brindamos nuestros datos, tenemos que verificar que exista dentro de nuestro contrato o esa cláusula de privacidad, ¿no? Y de manejo de nuestros datos, ¿no? Porque de alguna u otra forma se pueden filtrar, pueden ser utilizados por terceros inclusive para, no sé, para tener ventajas en el mercado, todo ello. Entonces,
esos aspectos sí tienen que estar ya en ese momento en nuestros contratos, ¿no? En nuestros contratos de distribución, de tercerización, de entrega de nuestros productos, todo ello. Ya tienen que establecerse y tenemos que exigir que exista esa cláusula de privacidad y manejo de datos, ¿no? Ok. Entre sus clientes, ¿ha utilizado la forma digital? ¿Para qué tipo de documento? Bueno, nosotros hemos utilizado la firma digital para lo que son las actas de asambleas de fundaciones, ¿no? De nuestras entidades sin fines de lucro, que evidentemente por la coyuntura no han podido reunirse, no han podido manejar documentación en papel, ¿no? Documentación de esa forma. La firma digital nosotros la hemos impulsado en su utilización para estas actuaciones. A nivel empresarial, también hemos manejado este tema de aplicación de la firma digital en lo que son las reuniones virtuales, ¿no? Varias empresas que les facilita a, justamente en la parte operativa del manejo digital de las actas también, ¿no? Y como ya les había explicado también, esta validez de documento público, por ejemplo, la podemos solicitar con el notario, evidentemente, con los respaldos correspondientes. Las pymes, ¿cómo podrían realizar estas tareas de data protección? ¿Podrían por sus gremios? Las pymes, es que en ese caso se tendría que hacer primero un estudio, ¿no? De la realidad de cada empresa, ¿no? Porque no es lo mismo que nosotros queramos aplicar data protection en una microempresa o aplicar data protection en una empresa mucho más grande. O sea, los protocolos de aplicación, los manuales, la clasificación de información, quién va a hacerse cargo de justamente de este filtro de información, todo ello, se tiene que hacer a nivel de cada empresa de manera individual. O sea, no podemos generalizar. Obviamente nosotros hemos dado parámetros específicos, ¿no? De partes operativas que tienen que estar aplicadas si nosotros queremos insertar dentro de nuestra empresa el procedimiento de protección de datos, ¿no? Son parámetros súper generales. Pero ya el momento que nosotros queramos hacer un manual, por ejemplo, de protección de datos para una pequeña empresa, se va a tener que evaluar obviamente desde el número de empleados, desde los horarios de trabajo, desde absolutamente todo, ¿no? Es un análisis individual de cada entidad empresarial. Nos gustaría que nos dé una explicación sintética sobre teletrabajo. Como les digo, teletrabajo no hemos tocado en esta exposición. Con gusto nosotros, si nos permiten, vamos a especificar. Como les decía, con gusto vamos a explicar y desarrollar el tema si es que la Cámara también nos da la oportunidad de poder desarrollarlo, ¿no? En esta exposición no hemos querido tocar el teletrabajo porque es un tema que no es sencillo, ¿no? No es sencillo estructuralmente, socialmente, hay que manejarlo de manera correcta. Entonces, no lo hemos ampliado ni lo hemos tocado justamente en esta exposición. Como les digo, podemos ampliarlo el momento que la Cámara nos lo permita. La siguiente pregunta es la siguiente.
Si el data protection es el quebrantado, ¿se debería acudir directamente a la acción de privación o se haría un procedimiento previo para agotar la inmediatez y subsidiariedad previa? A ver, si es que nosotros caemos o nos topamos con una situación de violación de procedimientos de lo que es el data protection, obviamente tenemos que tener nosotros primero parámetros de sanción dentro de nuestros protocolos de manejo de información, ¿no? ¿Cómo podemos subsanar de manera inmediata esa falta, ¿no?, de cuidado en el manejo de datos? Posteriormente, si es necesario, obviamente se toman las medidas legales correspondientes para proteger y sancionar ese mal manejo, ¿no? Pero lo mejor es que internamente se pueda manejar este tipo de sanciones y soluciones. Y por eso también recalcamos que es necesario que se pueda impulsar a que se reglamente esta figura del data protection, ¿no? Porque al tener nosotros ya una reglamentación específica, vamos a poder acudir a las instancias pertinentes de regulación, ¿no? En este momento no las tenemos, entonces tenemos que impulsar como empresarios que se puedan emitir las normativas correspondientes a esta figura que es tan importante en esta nueva coyuntura digital a nivel internacional, ¿no? La pregunta de Wendy Rodríguez. Perdón la insistencia, pero ¿podría darnos ejemplo de las sanciones aplicables para las empresas ante el quebrantamiento de data protection? Ya, sanciones. Si nosotros manejamos un concepto de sanciones dentro de nuestra misma entidad, o sea, de nuestra misma empresa, ¿no? Obviamente tendríamos que manejar un tema de resarcimiento, tal vez viendo la amplitud o la calidad de la falta, ¿no? Tendríamos que ver ese parámetro. O sea, no puedo dar yo un detalle de sanciones, ¿no? Ni de faltas, ¿no? Porque eso va a variar de empresa a empresa y dentro o sea, de manera general, no podría generalizar, digamos, sanciones, un régimen disciplinario, digamos, dentro de tu reglamentación de protección de datos que pueda aplicarse para todas las empresas. Entonces, no podría ser un detalle de faltas y sanciones en este momento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Esa fue la última pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a dejar el material de respaldo y esperemos que evidentemente este tema del manejo digital y la protección de datos e impulsar todo ello pueda ser realidad de aquí a un tiempo, ¿no? Tenemos que exigir a nuestros representantes empresariales que se pueda gestionar eso ante las autoridades del nivel central del Estado, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, me toca ahora responder algunas cosas que la doctora me ha dejado a mí antes de concluir. Primero que nada, en el órgano judicial aún el tema de la firma electrónica no se encuentra legislado, aunque ha habido un momento en el que se estaba preparando toda una estructura precisamente por la falta de posibilidad o la imposibilidad de asistir de los jueces a los juzgados, ¿no? Entonces se estaba preparando toda una hermenéutica para que las sentencias puedan ser firmadas digitalmente, ¿no? Y aún ahora se sigue analizando ese tema. Por el otro lado, lamentablemente la normativa del notariado
tampoco ha establecido a la firma digital aún. Entonces tenemos problemas en la normativa que no está acompañando la innovación, ¿no? Por otro lado, Fundempresa, el registro de comercio, como ustedes saben, es simplemente un concesionario, pero es concesionario del gobierno y del Estado Nacional y por tanto no necesita en principio de esta normativa para establecer, digamos, un resguardo de la documentación que se entrega. Sin embargo, en la medida que los documentos se empiecen a digitalizar, vamos a tener que tener el marco jurídico de data protection, la firma digital, etcétera, que recién están empezando a establecerse como parámetro. Por ejemplo, el registro de comercio ya está, porque ese es el salto cualitativo que se espera dar, ¿no? Entonces, como decía la doctora, este es un parámetro que no va a parar, sino que va a ir incrementándose la tecnología, la innovación y todo lo que viene con ella tiene que estar amparado por la legislación. Entonces, vamos a tratar de, como Cámara de Comercio, también elaborar proyectos de norma que nos permita tener esta posibilidad. Bueno, esta es la tercera noche. Mañana nos toca, por tanto, los espero mañana a la misma hora y bajo estas mismas circunstancias. Dios los bendiga, que tengamos una muy buena noche y muchas gracias, doctora Moreira, por las explicaciones que nos ha dado hoy. Hasta mañana a todos, nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches.